cómo hacer conexiones entre conceptos, entre temas, entre materias. En este caso, cómo conectar el precálculo o el cálculo diferencial y la física mecánica. Para poder hacer conexiones hay que conocer sobre lo que se va a conectar. Es decir, que se necesita un conocimiento previo. ¿Cuál es la ventaja de hacer conexiones? Que me permitan entender en algunos casos conceptos o que me permiten recordar más fácilmente otros conceptos. Miremos cómo sería en el caso de estas tres materias. Comenzamos con el precálculo, que es lo que vemos durante todo el bachillerato hasta 10º grado. 11, pues en algunos colegios se ven integrales y derivadas. Hasta 10º, entonces, que se ve la parte de trigonometría y las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que todos estos temas son base para estas dos materias. Es decir, que todos vamos a aplicar las propiedades y las operaciones con los números reales. Aquí trabajamos con números reales, allá también. Toda la parte de álgebra, que es la representación o la utilización de variables. En algunos casos, para resolver algunas ecuaciones, vamos a hallar un factor común. Vamos a resolver productos notables, o sea, vamos a multiplicar variables. Vamos a dividir en algunos casos. Y finalmente vamos a expresar esto en forma de igualdades, o sea, de ecuaciones. Las ecuaciones van a estar presentes en todos estos temas, tanto en la parte del cálculo diferencial como la física mecánica. ¿En dónde aparecen las ecuaciones? Son todas las fórmulas que se utilizan en estas dos materias y cómo se resuelven, o sea, cómo se despejan las variables, que son temas de precálculo, son importantes para resolver problemas de cálculo diferencial y física mecánica. El plano cartesiano es importantísimo porque es una forma de representar fenómenos, de representar la relación entre dos variables x y y en forma de parejas ordenadas x, y. En precálculo, ¿qué hacemos? Representamos varias funciones. Una función lineal, una función cuadrática, algunas polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Y de esas funciones hacemos descripciones que son importantes en este caso, igual en este para algunos fenómenos de cinemática y otros fenómenos que se representan gráficamente al establecer relaciones entre los conceptos físicos. Y este último está relacionado directamente con estas dos materias, porque en ambas, en cálculo diferencial como en física mecánica, vamos a plantear la solución de un problema, a definir variables, a modelar ecuaciones que me permitan plantear la solución. ¿Qué puede cambiar? El tema, el concepto que se está manejando, pero vamos a plantear y resolver problemas. Es decir, que tener un buen conocimiento en precálculo, no solamente saber, sino entender y haber encontrado aplicaciones, me abren una posibilidad muy buena para entender y aprender cálculo diferencial y física mecánica. Miremos acá, las pendientes y las razones de cambio. Las pendientes las vemos acá, que son una razón de cambio. Entonces ya hay una conexión. El límite está relacionado con las pendientes. Aquí me hablan de asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Ese concepto se ve en precálculo cuando se ven funciones. Hablamos de asíntotas horizontales para las funciones exponenciales, cuando x tiende a más o menos infinito. Y hablamos de las asíntotas verticales en las funciones logarítmicas, cuando x tiende a un valor específico. La continuidad, la mayoría de las funciones que se trabajan en precálculo son continuas,
a excepción de las funciones racionales, que tenemos discontinuidades para algunos valores de x que aparecen en el denominador. El concepto de derivada, entonces, aquí la conexión está aquí mismo, ¿no? Si entiendo claramente los límites, si entiendo los límites para un valor específico en el infinito, puedo entender la derivada, porque la derivada se define a partir de límites. Entonces, hay una conexión. En la medida en que yo entiendo los límites, puedo entender las derivadas. En esa misma medida, puedo deducir fórmulas de derivadas. Cómo calcular la derivada de una potencia, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, utilizando el concepto de límites. Esta ya es una aplicación muy directa sobre las derivadas, que habla de la regla de la cadena cuando hay una función metida dentro de otra función. Esta se conecta directamente con la composición de funciones. O sea que hay una conexión entre la regla de la cadena y la composición de funciones que se trabaja en precálculo, entendiendo que la regla de la cadena incluye la derivada de la función que está dentro de la función que se va a derivar. Razones de cambio irrelacionadas, volvemos otra vez sobre el concepto de razón de cambio. Aproximaciones lineales y diferenciales. Las aproximaciones lineales se trabajan en física mecánica cuando se hace medición. A partir de la medición que se monta un experimento y se toman unos datos, entonces tenemos una representación gráfica que relaciona las dos variables que se están midiendo, una que se toma como variable independiente y otra dependiente. Y esta se representa dependiendo cómo se relacionen los puntos que se encuentran. Ahí hacemos aproximaciones lineales. Entonces la física mecánica en sus principios y en la medición utiliza el concepto de aproximación lineal desde una perspectiva diferente. Aquí lo hacemos desde las derivadas y aquí lo hacemos cambiando los ejes o utilizando logaritmos. Es decir que puedo entender o relacionar estos dos conceptos, el de aproximación lineal y el de linealización, que se utiliza en la física mecánica. Los máximos y los mínimos, el concepto de máximo y mínimo se ve también en precálculo cuando se ven ecuaciones de segundo grado y definimos el máximo o el mínimo que tiene que ver con el vértice de la parábola y el máximo o mínimo valor que puede tomar y. Entonces lo vemos desde el punto de vista algebraico, encontrando el vértice y aquí utilizando derivadas. Hallamos los máximos o los mínimos en una situación determinada. Acá podemos relacionarlo con la física. Cuando lanzo un objeto con una velocidad inicial mayor que 0, me pueden preguntar cuál es la máxima altura. Entonces la respuesta la puedo obtener utilizando el álgebra para una ecuación de segundo grado o hablando de derivadas y encontrar el máximo después de derivar la función de posición para llegar a la de velocidad. Información de una función. Esto es importante tanto en la física mecánica como en el cálculo diferencial, pero ya se vio también acá. Cuando se trabajan las funciones, de una función vemos la simetría, vemos si la función es par o impar, si la función tiene cortes o determinamos los cortes con los ejes X, el eje X, el eje Y, determinamos los valores máximos, los valores mínimos, determinamos intervalos donde crece o donde decrece. Esa información también la podemos obtener con derivadas. A partir de la primera, la segunda derivada, podemos hablar de intervalos donde crece, intervalos donde decrece, valores máximos, mínimos, etc. Tenemos tres teoremas. Estos tres teoremas son particulares, aunque hay acercamientos en algunos. Tenemos el teorema de de Rolle, el teorema del valor medio, el teorema del valor intermedio y el teorema de Newton. Estos son más específicos, están más conectadas con la parte de las derivadas, pero se pueden encontrar algunas relaciones en la parte operativa con la parte que se ve en precálculo.
de la operación con los números reales. Optimizar, que es un concepto de derivación, está relacionado con los máximos y los mínimos. Optimizamos derivando una función y encontrando su segunda derivada en el valor crítico para hablar si es un máximo o un mínimo. Entonces, todo esto que vemos acá, algunos temas no están íntimamente relacionados, pero tenemos la relación. Toda la parte operativa vuelve y aparece acá. Cuando nos pasamos para la física mecánica, la parte de magnitudes, hablamos de ecuaciones dimensionalmente correctas. En precálculo hablamos de suma o diferencia de términos semejantes. Ahí hay una conexión para decir que una igualdad debe estar compuesta por dimensiones equivalentes o magnitudes equivalentes. La cinemática que nos habla del movimiento, entonces hablamos de la posición en esa medida del desplazamiento, podemos hablar de la rapidez y la velocidad y podemos hablar de la aceleración y la aceleración media. Sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad y la derivada de la velocidad en función del tiempo es la aceleración, conectando la física mecánica con el cálculo diferencial. Los vectores hacen parte de un concepto importante en la física mecánica para decir que hay magnitudes vectoriales y hay magnitudes escalares. Las leyes de Newton me permiten explicar el movimiento, o sea, dar las razones del movimiento, que son las tres leyes de Newton en este caso, que son la inercia, la fuerza neta y la cantidad de movimiento. Acudimos a fórmulas, acudimos a ecuaciones y la manera de resolverlas se conecta nuevamente con lo que se aprende en precálculo. Aquí tenemos otros conceptos, trabajo, potencia y energía. El trabajo y la energía están relacionados, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de la energía como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Hay tres tipos de energía. La potencia, que es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Todos estos tres están conectados entre ellos mismos y están relacionados. Entender cada uno de ellos me permite hallar conexiones y poder resolver más fácilmente los problemas. El momento lineal y los choques, entonces hablamos de los choques elásticos e inelásticos. En uno se conserva la energía cinética y en otros no. Es decir, que el tipo de choque está conectado con la conservación de la energía cinética. Cuando hablamos del centro de masa, hablamos de un punto en un cuerpo donde se concentra la fuerza o el peso de un cuerpo, dependiendo de la situación. Hay cuerpos que giran o que ruedan. Hablamos del momento y el equilibrio. Este equilibrio vuelve y se conecta con ecuaciones, haciendo que el resultado final se mantenga para conservar el equilibrio. Podemos hablar del equilibrio de fuerzas, podemos hablar del equilibrio de torques. El movimiento oscilatorio, entonces, cuando hablamos del movimiento oscilatorio, podemos hablar de un movimiento pendular. Este movimiento pendular se puede expresar como una proyección y entonces hablaríamos del movimiento armónico simple, donde hablaríamos de la elongación, la velocidad de la aceleración, y todas estas estarían representadas con funciones trigonométricas. Las leyes de la gravedad y las leyes de Kepler, hablamos de cómo la fuerza gravitacional es igual al producto de las masas sobre la distancia al cuadrado multiplicado por una constante g. Ahí vemos entonces que hablamos de magnitudes directas o inversamente proporcionales que se trabajan en precálculo. La mecánica de fluidos, en algunos
en algunas universidades se agrega este tema para hablar del equilibrio de fluidos, o sea, la parte de Arquímedes, ¿sí? Y del movimiento de fluidos para hablar del principio de Bernoulli. Entonces vemos claramente que todos estos temas están conectados. Tener una buena base de precálculo, entender precálculo, aplicar precálculo, me facilita aprender el cálculo diferencial y aprender la física mecánica. Hay momentos en que se conectan estas dos también, y en la medida en que yo encuentre conexiones, vuelvo e insisto, entiendo. Entonces debemos pensar que el aprendizaje es una construcción. Construimos sobre lo que sabemos. Entonces lo que sabemos debe ser claro, preciso, conciso, para que yo pueda hacer conexiones con un conocimiento nuevo o con un conocimiento previo. Entonces, desde mi punto de vista, solo aprendemos a partir de lo que sabemos. Y solo podemos entender lo que sabemos. Y en esa misma medida, solo podemos aplicar lo que entendemos.